Bienvenidos sean todos ustedes a este tema, la verdad, bastante interesante, que es analizar el mercado de valores y hablar con respecto, bueno, analizarlo con respecto a el indicador Ichimoku Kinko Hyo o el indicador de la nube, que es como su nombre más popular, en donde pues nosotros normalmente los traders lo utilizamos porque nos brinda bastante información. Bueno, listo, entonces pues nada, bienvenidos, buenas tardes o buenos días, dependiendo desde dónde nos están sintonizando. Por aquí voy saludando a Mateo, que nos estaba mencionando anterior, bueno, que nos estaba pues efectivamente reportando que ya estaba sintonizado. También por parte de Beatriz, por parte de Andrea, por parte de Pablo, por parte de Eduardo, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, las personas que van ingresando. Y la verdad vamos a dar inicio con este tema bastante interesante y que la verdad me parece que el indicador Ichimoku Kinko Hyo es uno de esos indicadores que la verdad son más completos a comparación de otros indicadores, pero que gráficamente puede llegar a asustar a todos los traders. O sea, sobre todo que aquellos que, digamos que, pues claro, que están arrancando, que están empezando en el mundo, que están empezando en el mundo del trading, pues nada, pues la idea es que ustedes aprendan el día de hoy sobre un indicador y bueno, miremos un poco más con respecto al mercado accionario, porque pues sin duda alguna se están presentando algunos repuntes por parte de las cotizaciones desde la jornada anterior. Tuvimos un aumento de volatilidad, tuvimos una ausencia por parte del sentimiento de la adversión al riesgo. Y claro, todo esto surge o todo esto nace con con un hecho. Y es que ya los operadores del mercado, pues, digamos que aceptaron la decisión por parte de la Reserva Federal en que, pues, existe una posibilidad de que se presenten aumentos en los tipos de interés, pero de una manera, no de una manera tan agresiva como, pues, digamos que algunos otros operadores del mercado tal vez lo prevenían o lo veían anteriormente. Entonces, claro, eso sin duda alguna ha despertado un poco el apetito al riesgo por parte de los operadores y que adicionalmente, pues, brinda un sentimiento de confianza por parte de los mercados. Entonces, claro, esto sin duda alguna es un punto muy interesante para arrancar y ver un poco este tema del apetito al riesgo por parte de los mercados financieros. En esos momentos, el Dow Jones está presentando crecimientos de 0,03%. Pues claro, estamos pendientes de una apertura de jornada con posibles niveles de apetito al riesgo, pero pues claro, igualmente hay que tener un poco de cuidado, tener un poco de vigilancia con respecto a los mercados. Adicionalmente, el Standard Poor's está presentando un crecimiento previo al mercado de 1,19%, mientras que el Nasdaq, siendo la acción que, o que pena, el índice, que, que pues arrancó en la jornada, digamos, del lunes, pues con un poco de contracciones, un punto de equilibrio, pues efectivamente pues se espera que tenga una apertura con premercado de 0,67%. Y claro, es un crecimiento e incluso un inicio de mes bastante, digamos que, bueno, se espera que sea un inicio de mes bastante prometedor. Entonces, pues bueno, hay que esperar pues efectivamente cómo se presenta el comportamiento durante esta jornada. Y adicionalmente estas jornadas, sobre todo porque pues este fin de semana, bueno, qué pena, el cierre de la semana, es decir, el mercado más o menos el jueves o el viernes va a tener bastante noticias de calendario económico y nosotros como operadores del mercado pues tenemos que estar pendientes y la idea es que nosotros utilicemos pues precisamente indicadores técnicos o pues bueno, complementemos nuestro análisis teniendo en cuenta que pues al final de cuentas los indicadores técnicos son herramientas que nos van a permitir obtener información cualitativa de los precios de los activos en el cual pues nosotros vamos a poder entender el comportamiento de tendencias, entender la vitalidad del momentum por parte de los indicadores de los precios e incluso algunos ciclos que pues efectivamente los precios pueden estar determinando por sus oscilaciones y claro, eso es lo que nos permite los indicadores técnicos, entender, ver la situación y adicionalmente pues empezar a tomar decisiones de inversión. Esa es la idea de que nosotros utilicemos indicadores, mejorar nuestro análisis para ya al momento de tomar una decisión pues que estemos 100% preparados y que adicionalmente pues esas decisiones pues nos contribuyan a nosotros de qué, de tener un buen comportamiento, por decirlo de una mejor manera, y ese buen comportamiento pues efectivamente nos permite a nosotros obtener esas rentabilidades. Ahora, día de hoy vamos a estar analizando los mercados a través de qué? Del indicador Ichimoku Kinko Hyo. Este indicador fue creado por Kiyoshi Osoda, normalmente, bueno, era un periodista financiero, el cual, la verdad, fue creado en los años 30. Entonces uno puede decir, "Uy, pero como un indicador, pues fue creado justamente en este tema del crack del 29". La verdad, fue creado
inicialmente con la finalidad de que se presentara un registro por parte del mercado de arroz en China, que pero en Japón. Y claro, normalmente lo que hacían durante los años 30 o años 40, bueno, en adelante, es que se registraba el comportamiento de los principales puntos de venta de arroz o empresas de venta de arroz, en el cual se tenía un registro con respecto a la apertura, el cierre, el nivel más alto y el nivel más bajo alcanzado en los mercados. Y bueno, por parte de las cotizaciones del arroz, y precisamente por eso es que sale este indicador que se entiende como Ichimoku Kinko-hyo, que es un vistazo de equilibrio en el gráfico de barras. Por eso es que precisamente se creó este indicador con la finalidad de tener un buen registro y que adicionalmente no solamente fue creado por Osoda, sino que también fue creado por su equipo de 7 personas, en el cual solamente se publicó el indicador hasta el 68, es decir, estamos hablando de 1968, en el cual pues efectivamente se habla con respecto a este indicador, el cual está construido bajo 3 principios. Principio, digamos que el inicio con respecto a las ondas o precisamente esas oscilaciones principales por parte de los precios con respecto al precio objetivo de efectivamente esos targets y adicionalmente a través de la escala temporal o Time Space Principle. Entonces, claro, es un indicador que la verdad tiene una fórmula matemática un poco más allá, es un poco profunda y que al momento en que nosotros lo vamos a visualizar en el gráfico, nos vamos a dar cuenta pues de que efectivamente está o tiene más o menos en promedio, bueno, sí, en general, 4 componentes. Entonces, claro, al final este indicador converge muy bien con las velas japonesas y por eso es uno de los indicadores que más se utiliza por parte de los operadores del mercado, porque claro, es un indicador que nos puede brindar información con respecto a soportes, tendencias, con respecto a la dirección de la tendencia adicionalmente para qué, para poder identificar los breakouts de los precios. Cuando nosotros hablamos de los breakouts, hacemos referencia a esos posibles rompimientos que nos van a presentar los precios con respecto a soportes y resistencias. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que, en pocas palabras, el indicador Ichimoku Kinko-hyo nos va a permitir a nosotros es entender eso, el comportamiento de esos rompimientos y esos rompimientos al final nos van a permitir a nosotros, claro, tener una mejor visualización por parte de las cotizaciones, entender esas rupturas y ahí, ¿qué es lo que nosotros normalmente debemos hacer? Pues tomar posiciones de acuerdo a esos rompimientos. Por eso es que este indicador se considera como uno de los más importantes y está compuesto normalmente por 2 líneas que van siempre de la mano con los precios, que es la línea Tenkan o la línea Kinjun, que se entiende como la línea de giro por parte de la Tenkan, la Kinjun como la línea base, y adicionalmente va a estar compuesta por la nube Ichimoku, que en sí nosotros vamos a ver que van a existir 2 tipos de nube. La nube Opkumo, que hace referencia a proyecciones por parte de la tendencia alcista o de los precios, o de los, sí, efectivamente, de los movimientos alcistas, y la nube Downkumo, que hace referencia a los movimientos bajistas de los precios. Y la Chikou Span o la línea retardada, que efectivamente va a trabajar sobre todo como una línea guía para poder entender esos momentos en cuales se van a presentar fortalecimientos de la tendencia o puntos de incertidumbre y de equilibrio en el mercado. Por eso es que se considera que es uno de los indicadores más completos por parte de las cotizaciones y nosotros como operadores del mercado, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Pues efectivamente su análisis para la toma de decisión. Entonces la línea Chicon Span normalmente es una línea que va a estar compuesta por un reflejo de los últimos 26 datos, es decir, simplemente es una media móvil que tiene un promedio de los últimos 26 datos y que siempre va a estar o va a tener pues efectivamente, digamos que este desplazamiento de 26 periodos, pero obviamente desde el punto de vista de las desviaciones, es decir, que se va a correr hacia atrás porque lo que nosotros vamos a ver es un reflejo. Mientras que si nosotros al momento de observar el indicador tenemos en cuenta, pues efectivamente, lo que es el tema de la nube up y la nube down Kumo, pues efectivamente estas siempre van a estar proyectadas al futuro. ¿Por qué? Porque su fórmula matemática lo que determina es que de acuerdo a esos promedios de los niveles máximos más o bueno, sí, máximos mínimos, de acuerdo a los últimos 9 periodos, de acuerdo a los últimos 16 periodos, de acuerdo a los últimos 26 periodos, pues efectivamente se determina esta proyección. No significa que al momento en que se vaya proyectando la nube, nosotros vamos a efectivamente tener esa confirmación de los precios. No, de hecho nosotros debemos tener bastante cuidado con ello porque la nube solamente va a estar proyectada de acuerdo a la formulación matemática que ya nos va a otorgar el indicador. Nosotros no vamos a poder
digamos que confirmar nuestra posición de acuerdo a la dirección de la nube. Nosotros tenemos que hacer es un análisis con respecto a la nube por parte del indicador. Supongamos sobre todo lo que les voy a mostrar en estos momentos. Cuando nosotros construimos por parte del indicador Ichimoku, simplemente nos tenemos que ir a la parte de los indicadores por parte de los tendenciales y va a estar como Ichimoku Kinko-hyo, es decir, su nombre completo. Si nosotros lo colocamos de manera determinada, ya sea en MetaTrader 4, ya sea en MetaTrader 5, ya sea en CTrader, ya sea bueno, en Extension 5, ya sean diferentes plataformas de trading, nosotros vamos a tener en cuenta que su composición va a ser la misma. 5 elementos por parte de la visualización del gráfico, en donde la nube arriba y la nube abajo, pues efectivamente van a tener pues colores, digamos que de manera diferente de acuerdo a cada una de las plataformas. Normalmente para la nube arriba, los operadores del mercado siempre entienden que va a ser efectivamente la nube verde y la proyección hacia abajo va a ser la nube roja. Mientras que aquí lo importante por parte de esta indicadora, antes ya empezar a ver un poco más efectivamente el mercado accionario y el mercado de los índices bursátiles, es tener en cuenta la línea Chicken Swan. ¿Por qué? Porque va a ser digamos que no estoy diciendo que sea la línea más importante, pero sí estoy diciendo que es una línea que su componente tiene bastante relevancia y peso por parte del indicador y nosotros debemos pues efectivamente estar pendientes y visualizar ese, digamos, de una mejor manera. Siempre les recomiendo que la destaquen un poco a comparación de las otras y efectivamente la línea Tenkan y Kijun, es decir, la línea base y la línea retardada, pues efectivamente van a tener el color rojo y azul. ¿Por qué efectivamente la línea Tenkan va a tener el color rojo? Porque normalmente es la línea en el cual nosotros vamos a darnos cuenta que va a tener la construcción de los últimos 9 periodos. Entonces, claro, por eso es muy importante, es decir, la línea que nos va a reflejar el comportamiento de los últimos 9 datos, es decir, eso, efectivamente, esos máximos y mínimos de las últimas 9 velas. Por eso es que podemos entenderlo que se va a dar desde el punto de vista del corto plazo, mientras que la línea Kinjun ya va a tener efectivamente el promedio de las últimas 20, de los últimos 26 datos, mientras que ya la nube va a tener una construcción del punto medio de los 26 datos con respecto a los últimos 52 datos. Yo sé que es un poco enredado matemáticamente, pero no se tienen que complicar. ¿Por qué? Porque es que MetaTrader ya brinda toda la información, o bueno, las plataformas de trading lo hacen de manera automática, entonces simplemente dejamos como, digamos, la configuración que nosotros podamos entender de una mejor manera y ahí efectivamente vamos a realizar la construcción o bueno, la ejecución de la herramienta y lo que vamos a poder ver en estos momentos es que efectivamente es una herramienta que tal vez visualmente carga un poco el gráfico, pero no significa que su interpretación sea difícil. De hecho, su interpretación es bastante sencilla, siempre y cuando nosotros sepamos implementar y saber, bueno, cuáles son los usos, cuál es la manera como nosotros vamos a efectivamente empezar a trabajar este tipo de herramienta. De hecho, en estos casos estamos viendo la gran vela alcista que está marcando por parte del indicador del Nasdaq, de las tecnológicas. De hecho, lo tenemos en un marco de 30 minutos y eso es una de las grandes ventajas del indicador. Y es que efectivamente nos brinda información y bastante interesante el comportamiento de los precios. Se puede visualizar de una mejor manera el comportamiento de la tendencia y que cada uno de los elementos nos va a dar señales y confirmaciones, incluso de las señales que nos está dando el mismo indicador. Claro, es importante recordarles que es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador. Por eso es bueno complementarlo a través de análisis técnico fundamental, incluso otros indicadores técnicos para poder confirmar esa información. ¿Listo? Es como la recomendación que les dejo ahora, resumen, línea roja va a ser efectivamente la línea Tenkan. De hecho, si nosotros nos paramos por parte del gráfico y nos va a decir efectivamente pues el nombre de la línea. La línea azul va a ser la línea Kinjun, la que esté más alejada de los precios. Y de hecho, si nosotros empezamos a contar en velas de una hora, nos vamos a dar cuenta, pues efectivamente son los últimos 26 datos, es un reflejo de la dirección de la tendencia de los últimos 26 periodos. Y la nube up y down Kumo, pues efectivamente siempre van a estar trabajando como soporte o resistencia a la tendencia. Y que incluso esos rompimientos por parte de los precios también nos van a dar información bastante clave. Pero bueno, ya vamos a hablar de los usos rápidamente para empezar a analizar, pues efectivamente, directamente los precios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de las estrategias que nosotros vamos a poder utilizar, es entender cada uno de los elementos y cómo nosotros los vamos a utilizar para nuestra operativa. Primero, la nube va a ser, digamos que el elemento más sencillo porque siempre va a trabajar como soporte o resistencia de una manera dinámica de los precios. Claro, si nosotros vemos que los precios se están apoyando como soporte, utilizando la nube como soporte, pues significa que tenemos tendencia alcista. Mientras que si lo trabajan o si lo está trabajando como resistencia por parte de los precios, pues estamos analizando de que efectivamente existe tendencia bajista.
Por parte de la línea Chikungunya, digamos que efectivamente este va a ser uno de los elementos más interesantes porque, claro, aquí lo que nosotros estamos viendo es que si efectivamente el precio sube, pues efectivamente, o el precio se contrae, nosotros vamos a ver que la Chicken Span también efectivamente puede trabajar como un soporte o como la resistencia. Pero aquí viene lo interesante. Si nosotros estamos observando de que la línea Chicken Span efectivamente se está retirando de los precios, significa que vamos a tener un nivel de mayor fuerza en las cotizaciones, es decir, mayores movimientos. Si vemos de que efectivamente se está acercando, significa que tenemos menos fuerza, es decir, en pocas palabras, que tenemos posibles escenarios de indecisión o incertidumbre. Entonces, eso es lo importante cuando nosotros trabajamos de la Qigong Span. Ahora, si nosotros tomamos la línea Tenkan y la línea Kinjun y a eso le combinamos la Qigong Span, pues efectivamente vamos a tener ya señales de compra o de venta. Si nosotros vemos, y digamos que aquí viene el punto importante, que la línea Tenkan cruza de manera ascendente. Cuando hablamos de manera ascendente, ¿qué significa? Que es desde abajo hacia arriba, ¿cierto? La línea Kinjun, es decir, que si la roja cruza de abajo hacia arriba la línea azul, significa que tenemos una señal de compra. Esto normalmente ocurre cuando efectivamente las líneas Tenkan y Kijun cruzan los precios, trabajan como soporte para los precios y que vemos que efectivamente la Kijun sobrepasa la Tenkan. Cuando pasa esto es una señal de compra. Y ahora, ¿cuál puede ser la confirmación de esa señal? Nosotros la podemos analizar a través de la Qigong Span. Si nosotros vemos que la Chicón Span se está retirando cada vez más de los precios y efectivamente se da este cruce, ya tenemos una confirmación. Y que incluso si tenemos a la nube trabajando como un soporte por parte de los precios, pues tenemos, por decirlo así, una confirmación de la señal previa. Mientras que si nosotros vemos, caso contrario, que la línea roja, es decir, la tengan cruza de abajo, de arriba hacia abajo, es decir, de manera descendente. Con respecto a la línea Kinjun, pues efectivamente ahí nosotros qué es lo que vamos a observar, de que efectivamente es una señal vendedora, es decir, aquí tenemos la línea Tenkan, aquí tenemos la línea Kinjun, bueno, Kijun. Discúlpenme, de pronto si no se entiende. Pero cuando nosotros observamos estos movimientos, pues efectivamente, en dado caso, en el segundo escenario, nosotros ya vamos a tener una confirmación de que es una venta. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque las líneas van a trabajar como soporte por parte de los precios y efectivamente ahí ya nosotros vamos a dar por hecho de que efectivamente se está presentando ese cambio de tendencia. Ahora, puntos importantes que nosotros vamos a destacar de la línea Kinjo. A medida, digo, del indicador Ichimoku. Ya entendemos la línea Tenkan, ya entendemos la línea Kinjun, ya entendemos el Achikon Span. Ahora el punto interesante, y es efectivamente la amplitud por parte de la nube. A momento en que efectivamente la nube vaya teniendo como una anchura cada vez mayor, es decir, que esta sea más gruesa, por decirlo así, significa que se pueden presentar cambios de tendencia de una mayor manera. Mientras que efectivamente cuando estas tengan un momento cada vez menos amplio entre ellas, es decir, que la nube sea cada vez más delgada, significa que no se van a esperar tantos cambios o cambios fuertes por parte de los movimientos de los precios. Como pues efectivamente vemos de que los precios van atravesando una nube cada vez más gruesa, significa que el cambio puede ser más significativo. Mientras que cuando atraviesen una nube más delgada, pues lo que se espera es que efectivamente sea un momento o un escenario donde pues efectivamente no se esperen cambios tan significativos. Ahora, si nosotros observamos de que los precios en estos momentos mantienen lateralidades y que efectivamente la línea Tenkan y Kinjun, que son la roja y la azul, junto a la Chicken Span, presentan momentos de, digamos, de unificación o convergencia entre ellas, es decir, que se van cruzando entre ellas, significa que tenemos momentos de incertidumbre y al momento en que éstas mantienen ya un orden armónico, significa de que vamos a tener definido una mejor tendencia. ¿Listo? Es como para que tengamos en cuenta, digamos que este comportamiento. Adicionalmente, cuando nosotros vemos que efectivamente existe un cruce de abajo hacia arriba, digo de arriba hacia abajo por parte de la línea Chicken Span, significa de que vamos a tener un evidente movimiento alcista, mientras que cuando efectivamente lo cruza de abajo hacia arriba, significa que vamos a tener pues efectivamente una posible tendencia bajista. ¿Listo? Ahora bien, es importante destacar que cuando nosotros estemos viendo por parte de la nube, siempre vamos a estar visualizando si trabaja como soporte o resistencia a la tendencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observemos una línea por parte o un soporte determinado por parte de la nube y vemos que los precios no logran cruzarlo, ¿cierto? Es decir, que se presentan falsos rompimientos,
pues implica de que los mercados en estos momentos no están dispuestos a negociar a niveles más bajos y que adicionalmente ese nivel que me está marcando la nube es un nivel más relevante para la tendencia. Entonces significa que es un nivel que debemos destacar y que debemos tener cuidado, que es justo, qué pena con ustedes, lo que está ocurriendo acá, que ese nivel que me está marcando la nube y que ejerce como soporte, pues efectivamente los precios están reaccionando con respecto a ese nivel. Entonces significa que es un nivel importante y es un nivel que nosotros vamos a tener en cuenta aquí en adelante por parte de las cotizaciones. Entonces es como un punto interesante. ¿Listo? Bueno, esto era lo que ya les estaba mencionando anteriormente, que cuando se presenta un cruce por parte de la línea, y que adicionalmente aquí viene lo punto interesante. Si ustedes ven que la línea cruza abajo hacia arriba, ya saben, es tendencia alcista, primera condición. Y si más adelante ven que la línea Tenkan y Kijun se consolidan para trabajar como soporte, segunda señal, efectivamente ya vamos a tener una confirmación de la primera señal, es decir, de que hay tendencia alcista. Y el tercer elemento, si la nube trabaja como soporte, pues efectivamente ya tenemos una confirmación de la tendencia alcista, podemos tomar una posición compradora sin ningún problema. Ahora, ¿en qué momento nosotros decimos podemos encontrar un punto de salida? Sencillo, cuando la línea Tenkan y la línea Kijun crucen o se vuelvan a cruzar entre ellas. ¿Por qué? Recordemos, Tenkan, 9 periodos, Kijun, 26 periodos. Entonces, claro, al momento en que se presenta el intercepto, significa que las cotizaciones están negociando los últimos 9 periodos a niveles más bajos con respecto a los 26 periodos, en dado que se presente un cruce de confirmación bajista. Es decir, que aquí lo que nos está diciendo es que la tendencia alcista llega a su fin. ¿Listo? Entonces, como un punto importante. Y adicionalmente, si nosotros vemos de que se presenta condición, cruces de medias, segunda condición, que la línea Chico-Span también cruza los precios. Y tercer elemento, que esto es un elemento agregado, que los precios rompen con respecto a un soporte de la nube, ¿cierto? Entonces significa que ya tenemos una confirmación de que se va a presentar cambio bajista o que se va a presentar una tendencia bajista. Sí, es lo interesante cuando nosotros hablamos de por parte de la Chikungunya, porque claro, nos va a brindar esa información que me parece bastante interesante y relevante. Igual no se preocupen que aún nos queda tiempo para, pues, obviamente visualizar el mercado. Pero es que estamos hablando de los usos que le vamos a implementar al momento de hacer el estudio por parte de los activos o por parte del mercado de valores. ¿Listo? Puntos importantes e interesantes que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de trabajar de la nube. Ahora, importantísimo, cuando nosotros hablamos de la Qigong Span, debemos de tener en cuenta que efectivamente los precios van a trabajar siempre con respecto a la nube. De hecho, lo que hacen muchos traders es que en vez de trabajar con respecto a las señales que les puedan brindar la línea Tenkan y la línea Kijun, lo que hacen es simplemente es que omiten las líneas y simplemente trabajan con respecto a la información de la nube. ¿Por qué? Porque al momento en que la nube les está indicando esos niveles de soporte o de resistencia, pueden utilizar otros indicadores de tendencia, como puede ser por parte de las medias móviles, como puede ser incluso por parte de las bandas de Bollinger, o incluso por parte de indicadores tendenciales que estén construidos como medias móviles por parte de la nube Ichimoku, digo que pena, por parte del indicador Alligator, lo que nosotros vamos a poder destacar es que si se presentan las condiciones en donde se ve una ruptura o un breakout por parte de los precios con respecto a la nube, ¿cierto? Como pueden ver, que se presenta ese rompimiento, que es una nube más o menos angosta, es decir, que se puede presentar un cambio en la dirección de la tendencia relevante. Ahí efectivamente nosotros confirmamos con las medidas móviles o desde el punto de vista de alligator y al momento en que el alligator abre o el caimán abre la boca en tendencia alcista y se presenta el rompimiento, tenemos dos elementos que confirman efectivamente en este caso el escenario de tendencia alcista, es decir, se presenta el rompimiento, cruce por parte del alligator, se puede tomar una posición sin ningún problema. Veámoslo ahora, digamos que no por parte de lo que es, bueno, vamos a ocultar un poco acá los activos para poder mirar desde el punto de vista del escenario del mercado de acciones o bueno, por parte del mercado de valores. En este caso, por parte de Apple, ya previamente habíamos visto, o en anteriores jornadas del mercado, es decir, que estamos hablando sobre todo desde el punto de vista, no desde el 18, sino que efectivamente cuando tenemos ya una confirmación del indicador, más o menos alrededor del 20 de octubre, es que efectivamente ya tenemos una confirmación de que los precios han sobrepasado la nube, como podemos ver en dirección alcista. La nube trabaja en este caso como soporte por parte de los precios y que efectivamente al momento en que ya el alligator mantiene ese orden alcista o armónico, ya nosotros podemos confirmar esa dirección de compra. Ahora, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros utilizamos el Ichimoku,
¿Quién cogió con respecto al mercado de valores? Sobre todo el mercado accionario, más que en los índices. ¿Por qué? Por el término, o bueno, más que todo por el escenario de gaps que se presenta constantemente entre el inicio y la finalidad de una jornada. Por eso es que ese indicador, por parte del alligator, que desde el punto de vista del mercado accionario, digamos que nos puede dar un poco de información errónea. ¿Por qué es importante mencionar esto, sobre todo cuando estamos utilizando el indicador Ichimoku como soporte de resistencia? Porque el indicador aliguero, recuerden que está construido bajo medidas móviles suavizadas, ¿listo? Es decir, las smooth. Normalmente las smooth le dan más peso a los valores históricos que a los precios recientes. Y en el mercado de acciones, ¿qué es lo que importa? Pues los precios recientes. Digamos, aquí en estos momentos, Apple está abriendo la jornada por parte de un mercado alcista y que adicionalmente lo que estábamos viendo por parte de las tecnológicas es que efectivamente teníamos ese impulso alcista. Incluso si volvemos aquí por parte de Nasdaq, vamos a poder ver que pues efectivamente tenemos un movimiento bastante alcista, ya se está presentando una corrección de esos mismos movimientos al alza, pero si nosotros volvemos desde el punto de vista de Apple, vamos a poder ver pues de qué ese impulso por parte de las tecnológicas se está viviendo, posiblemente sea una jornada alcista por parte de pues efectivamente de este sector. ¿Listo? Mientras que, ¿qué es lo que hacen los traders? Utilizan mucho la nube Ichimoku para poder identificar soportes o resistencias, pero no desde el punto de vista de los niveles actuales, es decir, no de tomar solamente los precios de la nube que actualmente se está proyectando en los últimos 26 periodos en el futuro, no, sino de tener en cuenta esos niveles que convergen entre qué, entre los datos históricos de los precios, ¿cierto? Y con respecto a los niveles que marca la nube Ichimoku, porque estos niveles planos que vamos a poder encontrar en la nube pueden ser o se pueden identificar como niveles claves. Sobre todo que es importante identificar esos niveles tal vez importantes por parte de los precios, pues efectivamente es a nivel de a continuación que acabamos de mencionar o de encontrar, que efectivamente consolida el nivel de $153. Es decir, que en dado caso una posición alcista confirmada por parte de los precios, nosotros podemos tomar una posición de compra buscando un target desde el punto de vista de los $153.54 por acción. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros trabajamos bastante el indicador Ichimoku desde el punto de vista de las nubes. Pero no es necesariamente, tiene que ser completamente la nube. De hecho, nosotros también la podemos trabajar desde el punto de vista de sus líneas. Pero claro, hay que tener nuevamente cuidado. ¿Por qué? Por los gaps. ¿Listo? Wow, aquí bueno. Vamos a corregir este color, que creo que elegí el color nuevamente blue y pues efectivamente gold. Entonces, claro, ¿por qué? Al momento en que nosotros vemos esos interceptos, consolidamos esos niveles, es importante estar visualizando y vigilando el trabajo de la línea de la Tenkan y de la Kinyon. En este caso, la Chicken Span está bastante retirada, significa que efectivamente existe fuerza en estos movimientos, es decir, que por parte de Apple podemos esperar que se presenten movimientos escalados o velas de tamaño significativo y que adicionalmente Tenkan y Kijun están trabajando como soportes por parte de los precios bastante, digamos que un comportamiento bastante armónico, es decir, que tenemos ese posible movimiento alcista. Ahora es importante visualizar posiblemente el cruce o el intercepto con respecto a niveles de soporte o resistencias históricos para poder empezar a consolidar esas entradas. Por eso es importante que nosotros sepamos utilizar de mejor manera el comportamiento, bueno, sí, utilizarlo de la mejor manera desde el punto de vista del indicador Ichimoku con respecto a los precios. Ahora, que si ustedes me preguntan, converge bastante bien con respecto a los índices bursátiles, bastante bien, porque pues normalmente el mercado accionario, el mercado de valores, pues nosotros también lo vamos a poder entender de que lo podemos operar desde el punto de vista incluso de los índices. Si nos colocamos por parte del US, bueno, por parte de US 30, que es efectivamente por parte del Dow Jones, vamos a poder ver que al momento de implementador, y eso que aquí voy a retirar un indicador previo que tengo instalado, que es el PZ Pivot Points o el de los puntos pivot, y efectivamente insertar el indicador Ichimoku Kinko-Hyo, como vamos a poder ver, reacciona de una manera bastante interesante y converge bastante con la información. Sobre todo, ¿en qué sentido? Porque si nosotros visualizamos estos posibles falsos rompimientos, porque claro, al momento en que entra los precios por parte de la nube, como ocurrió por parte del Dow Jones, y eso que lo estamos viendo en un marco de 30 minutos. Lo que podemos observar es que si efectivamente los precios no buscan atravesar el soporte, se puede entender como un falso rompimiento, rebotan. Ahora, al momento en que se presentan siempre falsos rompimientos, destaquen el nivel mínimo marcado por parte de las cotizaciones, esto con la finalidad de que de tener la visualización de esos precios
o de esos niveles claves y efectivamente poder analizarlo. En este caso ya se está presentando el cruce de la línea de Tenkan Kijun, Chicken Span está retirada, se está presentando una corrección, pero podemos esperar una posible jornada alcista por parte del Dow Jones. Entonces, claro, ya el indicador me está dando toda la información y que dado caso en que se presente una corrección en el mercado, ya tenemos un nivel bastante interesante para la jornada. Aquí incluso vamos a tener también un nivel bastante interesante. ¿Y cuál es? El del rompimiento de la nube. Obviamente, nivel del posible rompimiento, confirmación del rompimiento, pueden utilizar el 50% de la gran vela blanca. Recuerden que podemos utilizar análisis técnico para poder consolidar niveles importantes de soporte y resistencias. Cuando tenemos una gran vela blanca, una gran vela negra, el 50% de ese número de movimiento que se presentó puede trabajar como soporte o resistencia. En este caso, ya tenemos un posible un soporte, dado caso que se presente una corrección, pues ya sabemos que podemos ubicar por parte de la línea del movimiento y dado caso en que aquí pues efectivamente tengamos un techo en pinchas, teniendo en cuenta análisis meramente de velas japonesas, como lo pueden ver. Y adicionalmente, que para mí es lo más importante, nosotros podemos complementar la información que nos está dando el indicador de acuerdo a nuestro propio análisis de mercado. Listo, es como un punto bastante importante y que adicionalmente considero en lo personal que es un punto relevante. Ahora, borrando toda la información previa de niveles, si nosotros visualizamos el indicador ya en un marco de 4 horas o en marcos mayores, y lo que voy a hacer también acá para poder desplegar un poco más el activo es que voy a eliminar mis dibujos previos que tengo en marcos mayores para poder visualizar de una mejor manera. Lo que vamos a poder ver es que al momento en que estamos haciendo una lectura de tendencias principales, vamos a poder ver que la nube nos o converge de una manera bastante interesante. ¿Por qué? Porque claro, al final el indicador Ichimoku Kinko Hyo, que es un indicador de tendencia para los precios. Si estamos hablando que es un indicador tendencial, nos va a ayudar bastante para identificar no solo tendencias en el corto plazo o tendencias menores, sino tendencias intermedias y tendencias principales de acuerdo a la teoría de Down, ¿cierto? O bueno, con respecto a la teoría del análisis de tendencias. E incluso, si ustedes se preguntan, ¿en un marco diario puede funcionar? Claro que puede funcionar. Ahora, ¿qué es lo importante y lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que a medida que nosotros le estemos dando más datos, pues obviamente la nube se va a ir consolidando de una mayor manera. ¿Por qué? Pues cuando les estoy dando más datos no significa que le estemos dando más velas. Significa que efectivamente estamos tomando marcos mayores para poder analizar tendencias de una mejor manera. Y que adicionalmente el indicador Ichimoku lo pueden combinar con indicadores de ciclos de mercado, como puede ser en el caso de la herramienta de por parte de Fibonacci, en donde ya sabemos que la tendencia principal es bajista. Vemos que el nivel 23.6 se está trabajando o trabajó como soporte, que digo resistencia, que actualmente está trabajando como soporte y que adicionalmente los precios se están acercando a ese nivel del 38. Ahora, si nosotros buscamos convergencias entre la nube y vemos que efectivamente esos niveles que nos está marcando el nivel del 38 convergen con respecto a la nube, pues significa que son niveles que van a tener mayor peso, mayor relevancia. Entonces, lo que les recomiendo yo, destaquen ese nivel. Ya si quieren trabajar desde el punto de vista de los niveles directamente de Fibonacci, pero siempre destaquen esos niveles para que los tengan presentes, porque no solamente con respecto al siguiente nivel, sino con respecto a los posibles siguientes niveles. ¿Por qué? Porque puede que la aproximación por parte de Ichimoku con respecto al retroceso de Fibonacci les pueda brindar también bastante información. Ya aquí tenemos el nivel de 50, que es nivel que trabaja como o con respecto a soporte o resistencia de la tendencia. Entonces, claro, si dado caso que se presente una corrección en este nivel, pues efectivamente ya digo, qué pena, si llega a atravesar el nivel de 38, ya vamos a tener en cuenta ese nivel de 50, en donde posiblemente un target mucho más cercano va a ser alrededor del nivel del 32.698 en vez de el nivel que ya marca el nivel de 50. Entonces, claro, ¿por qué? Porque pues posiblemente a algunos traders les guste buscar objetivos, no digamos, no a niveles tan incómodos del mercado, sino que buscar a niveles más cómodos del mercado. Porque pues obviamente cuando nosotros estamos hablando de tomar beneficios, siempre tenemos que entender de que al momento de buscar take profit, tenemos que tratar de consolidar niveles donde el mercado esté más predispuesto en llegar, mientras que por parte del stop loss, pues obviamente nosotros vamos a tratar de consolidar niveles donde el mercado no esté tan predispuesto a llegar. ¿Listo? Ahora, bueno, por parte de Apple, ya realizamos, digamos que un análisis previo. Digamos, ahorita lo que podemos hacer, pues efectivamente es destacar
por parte de bueno, por parte de algunas, bueno, por parte de algunas empresas o por parte del mercado accionario. Sin duda alguna me gustaría mirar mucho por parte de, bueno, si ya les gustaría mirar acciones en LATAM, también podemos mirar algunas acciones en LATAM. Digamos, aquí estamos visualizando por parte de Bank of America. Efectivamente, tuvimos un inicio de jornada bastante alcista, pero pues por parte del mercado del sector financiero, digamos, aquí lo que podemos ver es que efectivamente tenemos un enfrentamiento bastante interesante. Y es que los precios están tratando, bueno, la línea Tenkan y Kijun trabajan como efectivamente soporte de los precios, pero los precios posiblemente puedan marcar una dirección bajista, en donde ya la nube me está marcando un nivel interesante, en dado caso en que se presente esa corrección de tendencia bajista, en donde pues efectivamente pueda llegar a consolidarse a los mínimos de la apertura del mercado. Entonces, dado caso en que se presenta una corrección, vamos a estar pendiente ante este cruce o ante este intercepto por parte de Bank of America. Ya si queremos mirar acciones por parte de la región de Latinoamérica, ya pues obviamente les recomiendo que tengan bastante, digo, mucho más cuidado por el tema de la información, pero digamos que por parte de los índices bursátiles reaccionan bastante bien. Por parte de las acciones, también el indicador Ichimoku funciona muy bien. Ahora, lo único que les recomiendo y que siempre van a tener en cuenta con respecto al indicador y que adicionalmente aquí por parte de Tesla estamos viendo algo bastante interesante y es efectivamente que se va a presentar un rompimiento por parte de la nube. Sí, aunque a pesar de que es una nube bastante pequeña, pues no vamos a esperar un fuerte cambio de tendencia, pero sí podemos estar pendientes de trabajar con respecto a los niveles que nos está marcando la misma nube Ichimoku para poder buscar targets desde el punto de vista del objetivo y, es decir, desde el take profit y mirar pues efectivamente ese rompimiento por parte de la nube que el mercado me está diciendo, oiga, si atraviesa, pues efectivamente tenemos una confirmación de la tendencia alcista y puede ser una recuperación bastante interesante por parte de Tesla. Entonces, claro, aquí lo que les recomiendo es que siempre el análisis lo van a tener que complementar con respecto a sus, bueno, o el análisis del indicador lo tienen que complementar con respecto a sus propios análisis técnicos. Y que la verdad el indicador Ichimoku me parece un indicador bastante bueno y no solamente en el mercado accionario, sino incluso en otros tipos de mercado. Lo importante también es entender esas debilidades que se pueden presentar por parte bueno, sí, por parte del indicador con respecto a los precios, porque pues al final es eso. Los precios siempre nos pueden mostrar puntos, digo, el indicador nos puede mostrar siempre debilidades, los indicadores no son completamente perfectos, así que hay que tener bastante cuidado con ello, pero si complementamos con un buen análisis vamos a tener una mejor lectura y adicionalmente vamos a tener una mejor experiencia al momento de operar con respecto a los activos. ¿Listo? Ahora, puntos claves que nosotros vamos a recordar con respecto a la implementación del indicador Ichimoku Kinko Hyo. Primero, cuando el precio esté por encima de las nubes, pues efectivamente significa que tenemos un sesgo alcista, es decir, tendencias alcistas. Cuando esté por debajo significa que tenemos tendencia bajista. Cuando el precio esté por dentro de la nube, pues y efectivamente no, y efectivamente se presente un sesgo alcista, pues esto normalmente ocurre porque previamente tenemos una tendencia alcista. Ahora, digamos, aquí cuando les dije que se me olvidó mencionarles, y es algo muy interesante, cuando nosotros observemos de que los precios están atravesando la nube, ¿cierto? Normalmente este punto de entrada a los precios a la nube significa que podemos estar en escenarios de indecisión. Cuando nosotros estemos viendo de que los precios reaccionan de una manera lateral en una nube bastante ancha, significa que se puede presentar un rompimiento con mayor fuerza, es decir, que el posible rompimiento va a tener un movimiento mucho, digamos que más fuerte, va a tener velas que posiblemente sean de gran tamaño o de mayor movimiento, así que tenemos que tener bastante cuidado. Ahora, el indicador Ichimoku reacciona bastante bien con respecto a la volatilidad, pero deben tener también un poco de cuidado, porque claro, al momento en que entren en un mercado muy volátil con la nube, vamos a poder entender de que se pueden presentar falsas señales, así que hay que tener bastante cuidado, ¿listo? Entonces, una nube con gran anchura puede implicar de que efectivamente los movimientos o se puede presentar un cambio de tendencia mucho más agresivo. Una nube más delgada pues implica de que efectivamente el cambio no puede ser, no, o no se espera que sea tan agresivo. Adicionalmente, los precios y la línea retardada o la línea que nos pagan con frecuencia se encuentran como, o siempre se van a encontrar o se van a encontrar como soportes o resistencias por parte de la tendencia, sobre todo si estas están, o bueno, se consolidan por parte de los bordes de la nube. Los cruces de las dos líneas, es decir, la línea Tengan y la línea Kinyon, trabajan muy bien como señales de entrada en el mercado, incluso señales de salida. ¿Qué les recomiendo yo?
Complementen el análisis con un indicador oscilador que les determine la vitalidad. Puede ser MACD, puede ser CSI, puede ser RSI, eso ya depende de ustedes, pero que efectivamente esa vitalidad les confirme si hay un dominio por parte de los toros y de los osos, ya dado que eso puede ser ya la confirmación de la señal, y por parte de la salida también pueden utilizar la línea Tenkan y Pinion, o pueden utilizar algún otro tipo de salida, ya sea una salida por parte, ya, bueno, digamos que por parte de Take Profit o Stop Loss inicialmente, y si no, pues ya dependiendo de su sistema o de su plan de trading. Claro, hay que recordar, para salidas hay muchas maneras de salir en el activo, pero pues igualmente hay que entender que la salida es la parte más difícil, entonces les recomiendo que complementen bastante bien este tema. Y que adicionalmente por parte del indicador Ichimoku las salidas son bastante fiables. O sea, tengo que admitir eso y es algo que funciona bastante. Adicionalmente, los gráficos Ichimoku no funcionan bien con mercados laterales como cualquier indicador tendencial, porque pues claro, en un mercado lateral nos va a dar indecisión y la nube pues al final va a estar determinándose en un rango, es decir, entre una lateralidad. Entonces hay que tener, digamos que en un mercado tendencial el indicador Ichimoku va a reaccionar de una buena manera. Lo importante es que en esos momentos laterales nosotros estemos pendientes entre los breakouts o rompimientos porque pues efectivamente ella nos va a dar bastante información y que adicionalmente la gran ventaja del indicador Ichimoku a comparación de otros indicadores es que debido a sus proyecciones nosotros vamos a poder detectar las nuevas tendencias o posibles tendencias antes de que efectivamente lo haga una línea de tendencia. Entonces es algo bastante bueno, pero igual, como les digo, como les dije anteriormente, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales que nos da solo este indicador. Hay que complementarlas y que no es un indicador fiable, o bueno, no es un indicador 100% fiable. ¿Por qué? Porque no existe un indicador 100% perfecto. ¿Listo? Todos los indicadores tienen sus pros y sus contras, también los indicadores fallan. Por eso es que nosotros, como operadores del mercado, ¿qué tenemos que hacer? Realizar un mejor análisis y tomar buenas decisiones. ¿Listos? Como el punto interesante que les quería mencionar el día de hoy. Ahora, si les gustó bastante todo lo que vieron el día de hoy, bueno, pues ya con esto llegamos al final de ese webinar. Vimos elementos bastante interesantes, aprendieron a utilizar un indicador y como lo pudieron ver, el mercado accionario se vio desde el punto de vista bastante interesante y que funciona. Ahora, lo importante es saberlo utilizar. Pero si están interesados por parte de nosotros del Distrito Financiero en nuestros cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, asesorías, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@aldfx.com y también los invito a que visiten al portal de FX Street que nos brinda este espacio porque adicionalmente sus análisis son increíblemente buenos. Van a poder aprender bastante con respecto a los mercados y que adicionalmente hay una actualidad de información de la mano con muy buenos analistas. Entonces, por favor, no se pierdan ese contenido y ya aquí les dejo la información de contacto de nosotros del Distrito Financiero, más actualizada. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos un grupo en Telegram, también tenemos nuestro canal de TikTok y nuestro canal de YouTube. Listo para que nos visiten y puedan encontrar mayor contenido. Siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación y les recuerdo que eh, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Y bueno, no siendo más, les deseo a todos una feliz noche, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego, traders.